Ahora sí, muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy en este nuevo taller de Entre Colegas, donde estaremos enfocándonos en los determinantes sociales en la salud mental escolar con la doctora Patricia Landers, que nos está acompañando el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Antes de comenzar brevemente, vamos a estar repasando algunos puntos importantes antes de comenzar. El evento de hoy va a ser en español. Para escuchar la presentación en inglés, van a ir a la pestaña de interpretación en su panel de Zoom y van a hacer clic en inglés. También pueden silenciar la voz del hablante, en este caso de la doctora, en español haciendo clic en silenciar audio original. Este taller se va a estar grabando y va a estar disponible públicamente a través de nuestra página web. Para el taller de hoy, todos los participantes van a estar silenciados, aunque pueden levantar la mano para que se les abra el micrófono. Asegúrase de que las bocinas de su computadora estén encendidas y en alto para escuchar la presentación de hoy. Si tiene problemas técnicos, envíe un mensaje a cualquiera de los que diga Hispanic Latino Behavioral Health en el chat y les vamos a estar asistiendo. Si tiene una pregunta para nuestra presentadora, le pedimos que use la pestaña de preguntas y respuestas en la barra de herramientas. Simplemente escriba su pregunta y presione enviar. Podemos enviar preguntas al presentador en el momento apropiado durante la presentación de hoy o al concluir, aunque la doctora también tiene acceso al chat que puede estar revisando a lo largo de la presentación y puede estar contestando. Vamos a estar enviando copia de la presentación en PDF a través del chat. También vamos a tener en disposición una copia de la presentación de hoy en lo que sería nuestra página web y la van a encontrar bajo el nombre del evento. Por favor, será importante para nosotros que complete nuestra evaluación. La evaluación nos va a ayudar a saber más sobre su opinión y pensamiento sobre esta presentación y qué otros temas y capacitaciones les gustaría que ofreciéramos. Vamos a estar compartiendo un enlace de la evaluación a través del chat y también van a poder escanear el QR code al final de la presentación. Próximo slide. Nuestra misión es promover y apoyar la sostenibilidad de la salud conductual mediante la promoción de la prevención, la intervención, las múltiples vías de recuperación y los apoyos de recuperación impulsados por la comunidad y culturalmente arraigados y centrados en la persona para las comunidades hispanas y latinas. Nosotros nos esforzamos por cumplir esta misión a través del desarrollo y la difusión de información sobre la salud conductual basada en evidencia, brindando capacitación y asistencia técnica, también apoyando el crecimiento y la expansión de la fuerza laboral de salud conductual. Ahora, el evento de hoy se va a estar enfocando en una discusión grupal entre los presentes. Va a ser importante que estén al tanto de que esto es un espacio seguro para compartir información, que todos compartan sus ideas y experiencias y vamos a tratar de fomentar la comunicación abierta y honesta. Por favor, sea respetuoso con los enfoques y experiencias de los demás. Todos venimos de diferentes orígenes y tenemos perspectivas únicas. No duden en consultar sobre desafíos clínicos y compartir sus logros clínicos. Se trata de un entorno colaborativo en el que todos podemos aprender unos de otros. Y por favor, tenga cuidado de no compartir información confidencial o de identificación sobre participantes, clientes o pacientes. La privacidad va a ser primordial. En el día de hoy, como mencioné, nos acompaña la doctora Patricia Landers, quien es psicóloga con especialidad en el área clínica y escolar. Es catedrática asociada del programa en psicología escolar adscrito a la Escuela Graduada en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Cuenta además con su práctica privada en la ciudad de Ponce. Posee un doctorado en psicología clínica de la Escuela de Medicina de Ponce, hoy conocida como Ponce Health Sciences University. Obtuvo una maestría en educación con concentración en psicología escolar de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y cuenta con una vasta experiencia en el área escolar, habiendo laborado como maestra para el Departamento de Educación por 16 años. Es la pasada presidenta del año 2023 de la Asociación de Psicología de Puerto Rico y la Asociación de Psicología Escolar de Puerto Rico en el término 2018-2019, de la que también fue secretaria para el año 2017-2018. Fue electa representante de Puerto Rico para la National Association of School Psychologists para el término del año 2022 al 2025.
La doctora Lander Santiago ha ofrecido talleres, conferencias y adiestramientos en diversos temas relacionados a la salud mental, el bienestar integral y el uso de sustancias tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Ofrece consultoría tanto a escuelas privadas como públicas, así como organizaciones sin fines de lucro, y ha colaborado con nuestro instituto IRESA ofreciendo talleres acerca del bienestar emocional en niños y adolescentes durante la pandemia por el COVID-19, primeros auxilios psicológicos, inteligencia emocional en el área laboral, trastornos por uso de sustancias e intervención en crisis, entre otros. Además, participa constantemente como recurso especialista en salud mental en los medios noticiosos del país. Bueno, muchas gracias, doctora, por estar con nosotros el día de hoy y ahora sin más la voy a dejar para que dé comienzo al taller. Gracias, Paola, por esa presentación y también a todos y todas por esta invitación a participar de lo que es el entre colegas, ¿verdad? Cuando tenemos estos espacios de diálogo entre los profesionales y las profesionales de salud conductual. Así que para mí es un honor estar aquí. Es la primera vez que participo de un entre colegas, así que me tienen un poquito de paciencia si acaso algo no sale como se supone, pero ahí vamos. Así que lo que queremos hoy es dialogar un poco sobre lo que son los determinantes sociales en la salud mental escolar, así que agradezco la participación de todas las personas que están conectadas en este momento. A modo de comenzar, cuando nosotros hablamos de los determinantes sociales, nos referimos a esos factores, valga la redundancia, de tipo social, pero también económicos y ambientales, que entonces tienen su efecto o influyen de alguna manera en lo que es el bienestar de una persona. En este caso en particular, pues vamos a ver o nos vamos a enfocar en esos factores y cómo entonces pueden afectar la población escolar en edad escolar. Así que vamos a hablar desde la escuela o el nivel elemental hasta el nivel superior, ¿verdad? O high school, como conocemos. Así que el CDC, por ejemplo, los define o expresa que no son factores, que son esos factores, perdón, no médicos, que influyen en los resultados de la salud y que guardan una relación bien estrecha o directa con lo que es la equidad y la justicia social. Y estos términos de justicia social, equidad, hemos visto que cada vez más se hacen más comunes al momento de cuando hablamos de lo que es salud mental, de lo que hablamos del bienestar integral y todo lo demás. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo afectan directamente a lo que es el bienestar de una persona. Es importante recordar que cuando nosotros hablamos de bienestar, nosotros y nosotras no solamente no hacemos referencia a no tener un diagnóstico de salud mental. Las personas pueden decir, yo tengo salud mental porque yo no he tenido que ir a un psicólogo o un psiquiatra, o yo no tengo un diagnóstico de salud mental. Pero realmente cuando hablamos de salud mental, la Organización Mundial de la Salud hace referencia a que es un estado de bienestar. Y ese bienestar no solamente implica la ausencia de un diagnóstico, sino que implica que haya un balance o una estabilidad en las distintas áreas o las distintas funciones de una persona. Así que cuando yo hablo de salud mental, hablo también de mi salud física, hablo de mis relaciones interpersonales, hablo hasta de mi espiritualidad. Así que esas cosas deben estar o esos factores deben estar en sintonía. Cuando nosotros hablamos de los determinantes sociales, específicamente en lo que es el ambiente o el contexto educativo, necesitamos saber o recordar que van a afectar también distintas áreas de esos estudiantes. Por ejemplo, el desempeño académico, que no depende solamente de un conocimiento, sino que depende de otros factores que tienen que ver en cómo se desempeñan esos estudiantes a nivel académico. Tiene un impacto también en el bienestar emocional de los estudiantes y las estudiantes. También acceso a oportunidades, y eso lo vamos a ver más a fondo, y en la participación escolar y ese sentido de pertenencia. Y muchas veces lo podemos ver con las comunidades latinas, con las
hasta con los, ¿verdad? Yo estoy en Puerto Rico ahora mismo, pues con los puertorriqueños y puertorriqueñas que emigran buscando un mejor bienestar y cómo entonces ese sentido de pertenencia muchas veces no se logra o se logra a medias, ¿ok? Así que para ponernos en perspectiva, no sé si pasé la... No, estamos bien. Para ponernos un poco en perspectiva, tanto la salud mental como el bienestar, ¿verdad? Y como mencioné, el bienestar es cuando nosotros tenemos nuestra, ¿verdad? No es perfección, el bienestar no es perfección, el bienestar es un sentido de balance y de tener las cosas como bajo control de alguna manera. Así que tanto la salud mental como el bienestar integral o el bienestar total de una persona van a tener influencia de lo social. O sea, hay una relación ahí que es inevitable. Así que la Organización Mundial de la Salud también establece que, miren, las circunstancias en las que cada una de nosotros y nosotras, ¿verdad? Nacemos, crecemos, trabajamos, nos desempeñamos, vivimos, envejecemos, también incluyendo lo que es las fuerzas y el sistema que influyen sobre las condiciones, o sea, van a tener la influencia sobre las condiciones humanas. Así que no depende solamente de lo que hagamos nosotros y nosotras en nuestro carácter individual. Todo va a depender, ¿verdad? O va a tener su influencia desde todas estas perspectivas. Donde yo nazco, ¿verdad? Y ahora vemos, por ejemplo, en Puerto Rico, esto de la residencia del artista de Bad Bunny, pues entonces esto crea como un sentido de amor patrio para algunas personas, ¿verdad? Despierta todo esto de yo me quiero quedar en Puerto Rico, yo amo Puerto Rico, ¿verdad? Y también trae a colación muchos factores culturales que a veces nosotros y nosotras los damos por sentado y no estamos todo el tiempo conscientes de los que son, ¿verdad? Así que también donde yo nazco, donde yo crezco y me desenvuelvo, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, Martin Seligman hablaba de la indefensión aprendida, ¿verdad? Que dependiendo de donde las personas se criaban, o cuáles eran las características o cómo visualizaban esas áreas donde estas personas se criaban, pues entonces habían situaciones o habían oportunidades que ya eran dadas, ¿verdad? Si yo venía de un lugar bajo nivel de pobreza, pues entonces ya era como un sello, ¿verdad? Decir, pues yo no puedo progresar, yo estoy destinado o destinada a vivir de esta manera. Así que todo eso, además de con el aprendizaje que se da de distintas maneras, pues van a influir en lo que son las condiciones de vida. Así que estas circunstancias de vida están bien ligadas a cómo, ¿verdad? Una persona o la posibilidad de que una persona pueda desarrollar algún problema a nivel psicológico durante la vida, especialmente comenzando en la infancia. Muchas veces estas circunstancias impactan en la infancia, que es una etapa en donde están en el ámbito escolar, ¿verdad? O en el setting escolar. Así que impactan en la infancia, pero no conocemos la magnitud de ese impacto hasta que entran en la adolescencia y en muchas personas cuando llegan en la adultez. Por eso es que hablamos mucho de la intervención temprana y de la importancia de la prevención, ¿verdad? Que es lo que hacemos nosotros a través de todos estos proyectos que trabajan mucho con lo que es la educación y la educación, ¿verdad? Educarse. Tanto a nivel profesional como a nivel personal es bien importante porque es una fuente de empoderamiento y de entonces también de prevención. Así que cuando nosotros, la importancia de conocer el impacto de esto a nivel escolar es porque a más temprana esa intervención, o sea, mejor es la prognosis, mejor debería ser la prognosis. ¿Qué pasa? Muchas veces los menores de edad y las menores de edad enfrentan situaciones traumáticas o sienten el impacto de estos determinantes sociales y no los vemos o no se hacen presentes hasta más adelante en la vida. En la adolescencia, que cuando entonces entran todos estos otros factores que de por sí trae consigo la adolescencia, entonces exacerban, ¿verdad? Otros factores que vienen arrastrando desde la niñez y muchas personas no pueden trabajar bien
con aspectos que le impactan en la niñez y tampoco en la adolescencia, y entonces vemos una adultez que viene arrastrando todo el impacto de estos determinantes y de otras cosas. ¿Okay? ¿Qué determinantes sociales nosotros podemos mencionar y que se hacen evidentes, ¿verdad? Tomando en consideración que estamos trabajando con la población escolar, ¿verdad? O con el setting escolar. Pues primero es la pobreza o la dependencia económica. Cuando nosotros hablamos de pobreza, como muchos otros términos, por ejemplo, el uso de sustancias, por ejemplo, la misma salud mental, a muchos de nosotros y nosotras tenemos como una definición preconcebida. Y a veces las personas cuando mencionamos pobreza, lo que piensan es en imágenes que veíamos cuando éramos más pequeños o en la década de los 80, de entonces esta niñez en países como África, sin ropa, sin alimentos, jugando en la tierra, a veces hasta comiendo tierra o comiendo de los basureros. Y esa es la imagen, ¿verdad? O ese esquema típico de lo que pensamos cuando decimos pobreza. Así que a veces en países desarrollados, como son los Estados Unidos, como es Puerto Rico, quizás otros países de Latinoamérica, cuando hablamos o más bien europeos, cuando hablamos de pobreza, muchas personas pueden pensar, aquí no hay eso. Aquí no hay eso porque aquí hay muchas ayudas, aquí las personas reciben, ¿verdad? Lo que acá en Puerto Rico se conoce como cupones o la asistencia para alimentos, pero entonces hay que romper un poco ese esquema, ¿verdad? O ese estigma que hay con esto de la pobreza y de pensar que la pobreza tiene un rostro particular. Realmente la pobreza es la falta de acceso a servicios o a necesidades básicas del ser humano. Una persona que hoy día no pueda proveerle desayuno, almuerzo y comida, probablemente en su casa puede estar enfrentando una situación de pobreza. Así que también tenemos que romper un poco con el estigma que hay detrás de una pobreza romantizada de alguna manera. También, ¿qué otros determinantes sociales impactan? Pues el nivel educativo de los padres o encargados. Cuando yo trabajé como maestra, que fueron 15, 16 años acá en Puerto Rico, en escuela de nivel elemental, ¿verdad? Yo ofrecía el curso de inglés, así que teníamos que ser bien creativos y creativas al momento de enseñar, porque era un nuevo idioma para los estudiantes. Muchas veces al hablar con los estudiantes, su rol era, o no su rol, su meta era llegar a donde llegaron a los padres. Por ejemplo, si los papás tenían un apartamento en el residencial público o el residencial de vivienda pública, pues ellos aspiraban a tener eso mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es su modelo. ¿Está bien o mal? No, no es que está mal, ¿verdad? Porque pues aspiran a tener su propio apartamento. Pero es como que se estancan en la limitación de que lo que hicieron mis papás es lo que debo hacer yo, ¿verdad? Así que si los papás, ¿verdad? O los padres no estudiaron más allá de sexto grado, cuarto año de escuela superior, pues probablemente no hay una aspiración o un reto más allá de ese para sus hijos. Ahora no se puede generalizar porque hay padres y madres que hoy día pues quizás no completaron su escuela superior, pero entonces la motivación es esa para con sus hijos e hijas ofrecerle una mejor oportunidad. Pero la tendencia es que es un determinante social que muchas veces va a afectar a las metas que se propongan estos estudiantes, la motivación que tengan, el apoyo que tengan, porque un padre o una madre que quizás llegó hasta sexto grado, probablemente se le va a hacer bien difícil entender una matemática de décimo grado o de cuarto año, ¿verdad? Y esto pasó en la pandemia, lo vimos en la pandemia. Los padres y las madres recibieron, o los encargados y encargadas recibieron como que la responsabilidad de educar a sus hijos formalmente. Formalmente quiero decir
dando las clases, siendo tutores y tutoras, ¿verdad? Y por ejemplo, yo, si venimos a usar este determinante social, yo tengo un grado doctoral y cuando estaba tratando de ayudar a mis sobrinos, yo decía, esta no es la matemática que a mí me dieron, yo no sé cómo lo cambiaron, ¿verdad? Las sumas, las restas y cómo entonces se hacían todos los procedimientos diferentes según mi perspectiva, ¿verdad? Pues entonces puede ser también un determinante social. También la falta de recursos en las escuelas. Si en las escuelas no hay suficientes libros para que entonces los estudiantes y las estudiantes tengan un libro cada uno o un cuaderno que muchas veces se ve en las escuelas del sistema público de enseñanza. Tienen el libro de texto, pero probablemente no hay para comprar cuadernos o no se destina ese dinero para comprar cuadernos de práctica para cada niño, cada niña, ¿verdad? Que puedan entonces hacerlo, se complica. Y también el acceso a servicios. Nosotros estamos viendo que hablamos de una crisis de salud mental, pero entonces los seguros de salud del gobierno, entonces las personas que tienen este plan de salud, pues las citas son de cada 3 meses, si acaso, ¿verdad? El acceso a algunos medicamentos, el cuestionar por qué se receta X o Y medicamento. Y ya en estos tiempos en que estamos, tener un seguro médico privado tampoco asegura un acceso a los servicios porque debido a cómo se comportan las aseguradoras, pues entonces muchas personas, muchos profesionales de salud, debo decir, deciden no aceptar esos seguros privados. También el clima escolar va a depender, ¿verdad? Nosotros sabemos, o nosotros y nosotras sabemos que muchas veces los estudiantes de X comunidades asisten a X escuelas. Antes acá en Puerto Rico era así, ¿verdad? Por zona, si usted vivía en el pueblo de Ponce, ¿verdad? En el casco urbano, pues le tocaba la escuela elemental más cercana. Luego hubo un movimiento de libre selección de escuelas, donde entonces los estudiantes podían ir a cualquier escuela que decidieran y entonces ahí hubo como el movimiento, entonces se sobrepoblaban las escuelas que se catalogaban como de excelencia, porque entonces los padres y las madres querían que los estudiantes estudiaran ahí. Entonces eso viene combinado también con el sentido de pertenencia, porque no es lo mismo yo ir a una escuela y salir de la escuela y entonces si se me quedó algo, no copié algo, tengo al vecinito que también va a la misma escuela, versus si yo soy de otro pueblo, que se ve mucho en Puerto Rico, decir, yo trabajo yo vivo en Juana Díaz, que es a decir 15, 20 minutos de Ponce, que es en el sur, pero yo trabajo en Ponce, así que conviene que mis hijos estudien en Ponce. Pero entonces cuando mis hijos salen de la escuela no tienen contacto con ninguno de sus compañeros de clase porque no vivimos en las mismas comunidades cercanas. También el acoso que sigue afectando mucho a los estudiantes y las estudiantes de nuestro país, ¿verdad? El cierre de escuelas, que también, ¿verdad? Cuando cierran la escuela de mi comunidad, pues entonces tengo que desplazarme a otra comunidad y entonces a veces no se toma en cuenta el proceso de adaptación por el que tienen que atravesar los estudiantes y las estudiantes cuando hacen ese tipo de cambios. Y entonces decimos, pero escuela por escuela. No, pues la escuela es como un segundo hogar para muchos estudiantes. Entonces, no solamente es el cambio de la estructura, la distancia, la accesibilidad de los padres y las madres de recoger a esos estudiantes si tienen una emergencia o lo que sea, la accesibilidad de cuán temprano me tengo que levantar para poder llegar a esta nueva escuela. Entonces es conocer una estructura nueva, es conocer un sistema nuevo, es conocer maestros y maestras nuevas, compañeros y compañeras nuevas. Así que es toda una dinámica y a veces no le damos ese tiempo a los estudiantes y las estudiantes para entonces poder adaptarse. También las presiones socioemocionales. Estamos viendo hoy día pobre manejo de las emociones. O sea, no hay educación socioemocional suficiente. Todavía a estas alturas se piensa que el sentir coraje es malo o que el coraje es feo, que la tristeza es mala, que uno no debe estar triste,
que uno tiene que vivir la vida, que uno tiene que disfrutarla y que siempre tiene que estar feliz y que a las personas que le dan coraje, uy, la gente no le gusta, a la gente que le da coraje, que los niños no lloran, ¿verdad? Los varones no lloran porque un signo, debo decir, de debilidad. ¿Ok? Así que todo esto se sigue dando. También la demanda y presión académica. Dependiendo de las escuelas, hay muchas escuelas, cuando mis últimos años de maestra fueron quizás 2015, 2016, y estaba entrando un nuevo sistema ¿verdad? El currículo por materias, por grado, y las exigencias y las expectativas eran altísimas. ¿Verdad? Recuerdo que decían, pero ¿cómo es que en kindergarten van a contar hasta el 100? Creo que era, o saberse del 1 al 100 o del 1 al 50. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la presión académica no va a la par con el desarrollo de ese sistema cognitivo, ¿verdad? De ese cerebro y de esa madurez que requieren los estudiantes. Así que la demanda y la presión académica muchas veces es demasiada y las quejas de los padres muchas veces es que muchas tareas dan para el hogar. Eso es todo el tiempo. Los fines de semana no podemos salir los 2 días porque uno de los días hay que estudiar. Así que eso también es un determinante social. La transición hacia la adultez también, y es porque incluye o supone un proceso de adaptación. Y entonces en los procesos de adaptación, según lo dice el diagnóstico, hay que darle el espacio a esas personas, ¿verdad? No importa la edad, a que puedan aceptar y adaptarse, valga la redundancia, a ese proceso. Y muchas veces en escuela superior tenemos muchos estudiantes que el mero hecho de convertirse en adultos o adultas les asusta, ¿verdad? Les da miedo y probablemente si nosotros y nosotras hubiésemos sabido lo que conllevaba ser adultos, no hubiésemos peleado tanto por llegar a esta etapa, ¿verdad? Porque estábamos de lo más bien, no sabíamos lo bien que estábamos en ese sentido. Así que esa transición, muchos y muchas no tienen idea de si pueden ir a la universidad o de cuán accesible puede ser estudiar un grado universitario, saber qué carrera le gusta, saber que esos primero, segundo año de universidad es casi una extensión de escuela superior donde vas a tomar clases básicas. No es que si quieres estudiar medicina el primer año de universidad vas a ir en bata y vas a ir a los hospitales. Toda esta falta de información. Y también las desigualdades estructurales, especialmente en la calidad de enseñanza. No hay uniformidad en cuanto a la enseñanza, lamentablemente. ¿Por qué? Porque tenemos distintos profesionales de la educación, ¿verdad? Hay personas bien comprometidas, bien entregadas y como en todas profesiones, pues hay personas que se desaniman, que se desmotivan, que no tienen los mismos recursos, X escuela versus Y escuela. Así que todo eso puede afectar. Así que antes de entrar al caso número 1 para discutirlo como en grupo, me gustaría saber si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran compartir, ¿verdad? Ya Paola les mencionó que pueden escribirlo a través del chat o hacerlo a través de la opción que aparece como Q&A, ¿verdad? Que es de preguntas y respuestas. Así que voy a esperar unos minutitos a ver si hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario para entonces compartirlo y si no, pues proceder al caso. No sé si las compañeras ven alguna pregunta que yo no haya visto o algo. Si no, pues seguimos al caso como tal. Tenemos una mano alzada. Voy a estar, Ajá. déjame ver, la persona la bajó. Si la puede volver a alzar, le puedo abrir el micrófono. Y aquí hay algo. Ahora lo escuchamos. No, pues gracias lo que hablaste mucho de estos determinantes. Me encanta cómo puso estructurales. Yo acabo de tratar de poner en el chat, estuve pensando de eso, de cómo desde siempre aquí, desde la llegada de europeos, estamos en una estructura que está
sistémica está hecho para controlar y mantener la pobreza de nuestras comunidades. Entonces, la poco difícil es porque siempre estamos tratando de cambiar la sistema y para beneficiarlos, pero la estructura es la que estaba hecho con los fines de las separaciones. Entonces, siempre busco yo también nuevas formas de conectar redes y cosas con las comunidades para cambiar las diferencias, estructuras sistémicas. Gracias. Gracias por compartir. La doctora está poniendo nuevamente la presentación. Doctora, ¿nos Sí, escucha? disculpen, Ok. parece que sí, ustedes me escuchan. Sí, sí, la escuchamos y la podemos ver también. Ok. Venía escuchando, o sea, estaba escuchando el comentario del participante, pero no sé si había una pregunta en específico. Esa fue la parte donde me desconecté, que no sé si lograron escuchar alguna pregunta o si hay alguna expectativa de un comentario. Ok. Voy entonces, agradezco, ¿verdad? Y es real, ¿verdad? Nosotros y nosotras eh, podemos tener todas las intenciones de mejorar la realidad y de hacer estos ambientes mucho mejores para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Sin embargo, hay un componente socioestructural que no podemos evitar. Por ejemplo, hablamos de cuidar la salud mental. Pues sí, yo puedo ser responsable y cuidar mi salud mental y tratar de sacar una cita o tratar de tomarme mis medicamentos, pero si entonces los profesionales y las profesionales que están disponibles para atenderme no son suficientes o no aceptan mi seguro médico o tienen, ¿verdad? O cuestionan el tratamiento que un profesional ha dictaminado, entonces hay cosas que están fuera de nuestro control. Por eso es que cuando hablamos de determinantes sociales, pues no podemos echar la responsabilidad completa a una persona, porque la persona tiene un control sobre algunas cosas, pero hay otras cosas que no dependen de ellos y ellas, ¿verdad? Así que voy a atender un poco lo que está en el chat. Alguien me pregunta, usted como maestra, ¿cuál sería su sugerencia sobre el currículum escolar? Yo pienso que cuando hablamos de los currículos en las escuelas, nosotros y nosotras tenemos que tomar en cuenta primeramente el nivel de desarrollo. Necesita haber una persona que esté creando esos currículos o diseñando esos currículos que tenga conocimiento en el desarrollo de un ser humano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces queremos que los niños y las niñas aprendan a leer en kindergarten y hasta en primer grado, el primer semestre. Y sabemos que el proceso de maduración de cada ser humano es diferente. Y sabemos que el cerebro no le gusta leer. Al cerebro no le gusta leer. ¿Por qué? Porque requiere de muchas funciones a nivel cognitiva que nos cuestan. O mire a ver usted cuando empieza a leer, cuántas veces llega al final de la página y dice que yo leí aquí, tengo que regresar y leer nuevamente los mismos párrafos y las mismas oraciones, porque de momento sostener esa atención es complicado y apagar todos los demás distractores es complicado y concentrarse es complicado, ¿verdad? Así que no requiere solamente de saber que la P y la A dice pa, sino conlleva toda una dinámica. Así que debe haber un especialista o una persona que conozca sobre el desarrollo humano. También pienso que debe haber especialistas en educación y muchas veces eso no lo vemos tampoco. Y también se debe tomar en cuenta el factor cultural. A veces cuando nosotros estábamos en la sala de clase y como les dije, yo enseñaba la materia de inglés, llegaban libros de texto preciosos, preciosos, grandísimos,
300 páginas, carpeta dura, colores, pero entonces cuando yo los abrí para ver el contenido de los cuentos y de los poemas, pues entonces hablaban desde la perspectiva de Estados Unidos continental, ¿no? Y entonces había veces que, como yo le explicaba a un niño de cuarto o quinto grado, que es un subway, ¿eh? Y entonces, pues nos hacía, o sea, el componente, ¿verdad? Tomar en cuenta el factor cultural es bien importante, porque entonces cuando yo mencionaba he went on the subway, los nenes decían, y yo decía que es un subway, los nenes decían el sitio de los sándwiches, ¿verdad? Porque hay una cadena que vende sándwiches que se llama Subway. Pues entonces la realidad cultural de mis estudiantes no es la misma que la realidad cultural de alguien que vive en la ciudad de Nueva York, donde los subway pues es el medio de transportación principal o uno de los principales. Así que, ¿qué requería eso? Mayor esfuerzo, porque entonces había que tomar ese concepto, traer imágenes, traer videos, traer y ponerlos a ellos en perspectiva. ¿Okay? Así que el factor cultural también es importante. Aquí también me dicen, creo que dentro de los determinantes sociales que hoy día están impactando a nuestra niñez y me parece mantener en mente es el estatus migratorio de miembros de la familia nuclear y los eventos sociopolíticos alrededor de este tema en particular correcto. Y uno de los casos, ¿verdad? Y como les dije, ese sentido de pertenencia va arraigado con eso, ¿verdad? Con el hecho de cuántas madres o padres o ambos tuvieron que emigrar a los Estados Unidos desde Puerto Rico y desde otros países y entonces dejar a los hijos, las hijas atrás en lo que se establecen y después moverse. Así que muchas veces el componente o el núcleo familiar se rompe por un tiempo y adaptarse a eso, ¿verdad? Yo creo que la palabra clave es adaptarse, dar el periodo de adaptación y también lo que está pasando, además de la crisis, ¿verdad? Del cambio climático, que a veces decimos, pero ¿y por qué tenemos que discutir eso? Bueno, porque si los menores están viendo las noticias, no las noticias, pues sabemos que quizás no ven las noticias, pero ven el Instagram, ven el TikTok y ven que se está quemando, o sea, en medio estado de California, ¿verdad? O los fuegos forestales estos en las Amazonas, pues entonces piensan qué país me queda a mí. ¿Okay? O qué mundo me queda a mí. Así que ¿para qué yo voy a estudiar? ¿Para qué yo voy a desarrollarme? Si cuando yo sea adulto o adulta no me va a quedar un mundo, o sea, no va a haber un mundo para vivir. ¿Ok? Así que sí, es muy, muy importante. Beatriz, yo no sé si tú fuiste, que estudiaste en la Escuela de Medicina también, cerca de mi clase, así que si es así, pues un saludo también para ti. Vamos a ver, Joana, la idea que compartió sobre los hijos queriendo ser o ser mejor que los papás es algo que yo como hija de latinos inmigrantes me identifico con esa afirmación. Así es, ¿verdad? Es una moneda con doble cara, porque entonces podemos usar eso como modelo y decir, pues yo llego hasta aquí porque hasta aquí llegaron mis papás, pero también lo puedo usar como un agente de motivación y decir, pues yo quiero ser mejor que mis papás o yo quiero lograr más que mis papás. Y en muchas circunstancias hay padres y madres que pueden decir, yo quiero que mis hijos y mis hijas lleguen a ser más que yo, ¿ok? Así que también pienso que los estudiantes inmigrantes que tienen miedo de ir a la escuela por miedo de enfrentarse con ICE o la policía, ya sea por la seguridad de ellos mismos o su familia, exactamente, también es un determinante social, ¿verdad? Esa seguridad o esa tranquilidad. Por eso les digo, el aprendizaje, el proceso de aprendizaje, no solamente es ir y aprender un material y grabarlo y practicarlo y memorizarlo. O sea, el proceso de aprendizaje requiere tanto y tanto a nivel emocional, a nivel de desarrollo, y más en lo emocional, ¿verdad? Sentir esa motivación por aprender, sentir que eso que me están enseñando conecta conmigo, sentir que la escuela donde yo voy es un lugar seguro, no es un lugar donde yo tenga que hacer constantemente simulacros de tiradores
o simulacros porque hay violencia alrededor y puede haber un tiroteo cerca de la escuela. O sea, son muchos factores los que inciden. Sí, hay manos levantadas, voy con ustedes rapidito. El acceso a servicios y oportunidades para que los padres se involucren en las escuelas en su idioma principal es también muy importante, cierto, de acuerdo. Las investigaciones muestran que aquellos estudiantes que tienen padres involucrados tienen más éxito académico y nuestros padres no tienen esa oportunidad a menudo en el territorio de Estados Unidos continentales y los lugares de habla inglesa predominantes. Exacto, o sea, unos padres que no dominan la lengua, ¿verdad? Por ejemplo, si están en Estados Unidos, no dominan el inglés, entonces no van a participar de talleres que hayan para los padres, iniciativas, dialogar con los maestros para saber cómo está el desempeño de esos estudiantes, ¿verdad? No se van a involucrar con otros padres, quizás no quieren invitar amiguitos y amiguitas de los hijos a las casas porque no los van a entender, no saben lo que están hablando. Muchas veces los estudiantes se convierten en los traductores de sus papás y los acompañantes y los tutores de sus papás en ese sentido. Muchas veces tienen que faltar a la escuela porque los padres tienen una cita y no pueden hablar el idioma, no los entienden. O sea, son muchas cosas, ¿verdad? Y aquí estamos tratando de englobarlos más o menos, pero si seguimos la conversación podemos estar toda la tarde, ¿verdad? En eso. Así que sí, en eso mismo, Blanca, ¿verdad? La falta de información que comparten con los padres en el idioma. Así que la presentación, Melissa, hay un enlace en el chat, donde van a tener acceso a esta presentación. También la manía de cambiarle a los niños el nombre es una afrenta a la pertenencia, ¿verdad? Hasta la pronunciación de los nombres y de maestra no lo puedo pronunciar y lo cambio a mi conveniencia, también afectamos, ¿verdad? Lo que mencionamos del sentido de pertenencia. Así que tenemos una mano levantada, no sé si las compañeras me ayudan ahí. Entonces abrir los micrófonos a la persona. No sé si ya... Aquí está. La persona puede abrir directamente su micrófono. Ok, gracias. Así que había alguien con la... Sí, yo, Beatriz, saludos. Hola, Beatriz. Saludos, Patricia. Sí, soy yo de la clase del 2011. Qué bueno. Yo llevo ya alrededor de 9 años trabajando en Worcester, Massachusetts, para el Family Health Center of Worcester. Y sí, ¿no? Se ve este detalle de cómo la educación en los niños y su habilidad para aprender y estar presentes en el salón de clase es directamente impactada por la remoción o la amenaza de remoción de familiares de sus hogares. Mucha gente está viviendo con miedo. Aquí en Estados Unidos, también entiendo que en Puerto Rico, porque están haciendo también remociones sobre la comunidad de inmigrantes allá. Y pues todo esto lamentablemente impacta de una manera muy negativa. Pero nada, era solamente para saludar y entonces también dar ese detalle. Gracias. Gracias. Bueno saludarte y gracias por esa aportación porque es real, o sea, estamos viviendo tiempos difíciles independientemente, ¿verdad? De nuestras posturas o lo que sea, si no es una realidad, o sea, esto está pasando y en las escuelas, pues imagínense, para muchos estudiantes, las escuelas son sus lugares seguros, su safe place. ¿Por qué? Porque puede que vengan de hogares violentos, ¿verdad? Donde haya maltrato, donde haya abuso, donde haya negligencia, número uno. Número dos, donde haya hogares que aunque haya amor y haya comprensión y apoyo, no haya la capacidad económica para entonces proveer desayuno, almuerzo, meriendas. Así que la escuela representa el lugar donde yo puedo ir a alimentarme,
En muchas escuelas los estudiantes llegan a las 6 de la mañana, a 7 de la mañana esperando ese desayuno, ¿verdad? En los lugares donde es gratuito, obviamente. Así que la escuela también representa quizás esa atención de ese maestro o esa maestra que les impacta, que les ofrece confianza. Muchos y muchas también los oficiales de seguridad que están asignados a las escuelas porque llegan bien temprano y entonces comparten con ellos y ellas, las maestras y los maestros que le dan la meriendita o que le das, mire, yo recuerdo cuando yo trabajaba como maestra, siempre tenía en la gaveta del escritorio merienda, siempre tenía agua, siempre tenía, ¿verdad? Compré hasta una nevera pequeña para tener jugos, tener agua, tener dólares. ¿Por qué? Pues para que pudieran comprarse alguna meriendita o porque había venta de pizza y no tenían, ¿verdad? Y mi mamá siempre me decía, vas a dejar el sueldo en la escuela, pero es que, o sea, esa era nuestra realidad. La población que yo atendía era una población bajo nivel de pobreza. Así que, pero ¿qué pasa? Que con esto de que vienen estudiantes de otras comunidades, pues habían estudiantes que los papás trabajaban, eran profesionales y podían enviar las tremendas meriendas y todo, que está súper. O sea, no estoy criticando eso, lo que estoy es planteando que dentro de una misma sala de clase podían haber diversidad de backgrounds, ¿verdad? O trasfondos socioeconómicos, y entonces pues veías la diferencia y entonces era marcada, y más cuando a veces suspendían las meriendas afuera, ¿verdad? Que no podían salir al recreo a disfrutar afuera y era adentro, se notaba más. Se notaba el que no traía la merienda, el que lo que traía era algo bien pequeñito, el que no tenía agua. Así que todas esas cosas las vamos viendo en la sala de clase y obviamente afectan. Así que las escuelas para muchas personas son los lugares seguros y si los convierten en los lugares donde me pueden separar de mi familia o donde me pueden hacer daño, pues entonces eso atenta directamente contra la estabilidad emocional de un estudiante. ¿Okay? Así que vamos a ver el primer caso, ¿verdad? Y lo que queremos es, luego del caso, va a haber como unas preguntitas que nos sirven de guía, no es que las tenemos que contestar ahí directamente, pero para más o menos empezar esta discusión y ver cómo aplicamos esta parte teórica, ¿verdad? O estos conceptos a estos casos. Ana es una estudiante de 15 años que ha mostrado cambios en su conducta y estado de ánimo. Vive en un entorno de pobreza, violencia comunitaria y asume responsabilidades de cuidado en su casa. Sufre acoso escolar y no tiene red de apoyo. Presenta signos de ansiedad y depresión. Este es el caso. Lo dejo ahí un momentito para que puedan ver los detalles. Si no, presento lo que son las preguntas para guiar esta discusión y después regreso al caso. ¿Okay? ¿Qué intervenciones puede ofrecer la escuela a este estudiante? Vamos a ver, ¿qué intervenciones puede ofrecer o qué puede ofrecerle la escuela a este estudiante? Vamos a ver. Lo pueden escribir a través del chat, pueden activar su micrófono y decirlo a viva voz, así que en confianza. Voy a regresar el caso. ¿Qué intervenciones o qué, ¿verdad? Servicios puede ofrecerle la escuela a Ana, que es la estudiante en particular? Algo que, bueno, buenas tardes, mi nombre es Chris, bueno, buenos días, mi nombre es Chris Cázares, este, me tocó trabajar 8 años dentro del sistema escolar aquí en Washington y algo que he notado, porque también específicamente este tipo de casos me tocó vivirlo mucho. Hace 2 años tuve una generación en donde pues los jóvenes con los que trabajé eran los hermanas mayores, estaban a cargo
de sus otros hermanos más pequeños, los papás, o en este caso, solo tenían un padre, estaba trabajando 2 trabajos, obviamente no les está yendo bien en la escuela, porque en casa tienen que asumir el rol de otro padre. Mi labor dentro del sistema era, yo manejaba un programa que empezaba después de escuela y era un programa complementario y primordialmente era ayuda académica, explicando el concepto que aprendían en clases, independientemente de qué clase era en el que necesitaban ayuda. Pero dentro de esa oportunidad te das cuenta de que la manera en que se expresan, ya sea si es por medio del enojo, la frustración, el que lo hagan contigo significa que se empiezan a sentir a gusto. Es una manera en que ellos están comunicando, hey, ahí existe esta necesidad y de cierta forma tú eres el adulto eh, con los que ellos se sienten a salvo, con la libertad de hacer eso. Por medio de eso yo me daba cuenta de que existía una necesidad socioemocional que ellos no tenían, porque pues el padre, la madre, al tener 6 hijos, pues el hijo, en este caso la hija mayor, queda desplazada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los más pequeños necesitan más cuidado, más atención, todo eso, pero también esas necesidades son importantes. Entonces, de cierta forma, no nomás te conviertes en una persona que es el educador y les estás ayudando académicamente, sino que también indirecta o directamente cumples otro rol más parental donde estás proporcionando ese tipo de desarrollo emocional por medio de actividades didácticas que a ellos les llamen la atención, por medio de pláticas, por medio de conceptos que tú ya vas notando, ok, se comporta de este modo, se expresa de este modo, se enoja por esto. Mira psicológicamente un poco más atrás y te das cuenta que hay ciertos patrones de la infancia que no se atendieron, que tú tienes la oportunidad de fomentar y aprender y enseñarles también y decirles, mira, esta reacción viene desde el abandono, viene desde el duelo y existe la oportunidad como educador de irlos guiando e irlos explicando, porque también la capacidad de absorción que ellos tienen para este conocimiento tal vez no sea tan avanzada como, entonces uno lo va condensando. Entonces es un proceso que no es nada más de un día para otro, es de años, pero sí es algo que yo he visto que es muy satisfactorio ver que sí pueden cambiar, que sí pueden mejorar y que sí pueden sobresalir de las circunstancias en las que están cuando tienen ese tipo de apoyo. Sí. Gracias, Cris, por compartir esa experiencia, ¿verdad? Y muchas veces pensamos, o por ejemplo, si vemos un caso como este, decimos, wow, eso es demasiado, o no hay nada que yo pueda hacer ahí, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, decimos, vive en un ambiente de pobreza, ¿verdad? O en un entorno de pobreza, ¿cómo yo puedo mejorar eso? Yo no puedo quizás costearle la renta, sacarlos de ahí, mejorar su situación económica. Pero entonces, como tú mencionas, no es un proceso de un día, es un proceso de poco a poco, ¿verdad? Atender por lo menos algunas de las situaciones. En el chat nos mencionan un consejero escolar para que pueda expresar sus preocupaciones. Exacto, ahí quizás yo no puedo cambiar la pobreza, o quizás yo no puedo cambiar que la comunidad sea violenta, pero yo puedo darle un espacio a Ana para que una vez a la semana o 2 veces a la semana pueda desahogarse y pueda liberar todo eso que acumula probablemente como resultado de sus vivencias y toda la frustración o quizás la tristeza o quizás la decepción o el coraje
y puedo ayudarle con estrategias de manejo, ¿verdad? Así que eso es una muy buena recomendación. También la estructura escolar es muy limitada en cuanto permita a los padres ser involucrados, ¿ok? Beatriz, pues me parece que es necesario identificar las necesidades básicas que le hace falta a un estudiante y su familia a través de la ayuda del trabajador social también o manejadores de casos que existan en las escuelas. Miren, antes cuando yo era más pequeña, yo no estudié en escuela pública, pero mi mamá trabajó en el Departamento de Educación en Puerto Rico y en posiciones administrativas, muchas de ellas, además de que fue maestra, pero ella nos hacía cuentos a nosotros y todavía hablamos de eso, de cómo los trabajadores y las trabajadoras sociales iban a las casas a visitar a las familias y el estudiante se ausentaba y salía con la lista. Y mis primeros años de maestra era así. El estudiante se ausentaba 1 o 2 veces, el trabajador social o la trabajadora social decía, pues voy a visitar mañana o me voy a visitar por la tarde a ver qué pasó, ¿verdad? Y eso se ha ido perdiendo. Ese contacto, no sé por qué razón no se hace, pero antes había como que ese contacto con la comunidad y las comunidades, aun siendo violentas, yo trabajé en una escuela muchos años, la mayoría de los años de maestra que los estudiantes provenían de residenciales de vivienda pública que eran violentos. O sea, no todos los residenciales tienen violencia, ¿verdad? O es una comunidad violenta. Y con todo y eso respetaban a los maestros y respetaban la presencia del trabajador social, ¿verdad? Así que ellos tienen allá, dice Beatriz, los Community Health Workers que ayudan a las familias a identificar los determinantes sociales y proveer wraparound services. Wow, eso está súper, ¿verdad? Por ejemplo, apuntarse con cupones, se le da información sobre centros donde pueden conseguir alimentos gratuitos y así también llenar solicitudes para cualquier otro de servicio, transportación, seguridad, etcétera, cuidado médico. Eso está buenísimo. Mira, quizás usted no puede darle dinero o puede pagarle un seguro médico o puede mejorar, pero sí puede tener acceso a información, ¿verdad? Bancos de alimentos. Mira, aquí le dan ropa si necesitan. Aquí estos servicios comunitarios no requieren de seguro médico. Mire, usted recibe cupones o ayuda alimentaria, si no, pues mire, este es en los procesos, ¿verdad? Así que quizás no. Virginia nos dice proveer asistencia alimenticia a través de la escuela, apoyo emocional, sí, oportunidades extra hours, ¿verdad? Los programas de horario extendido, deportes importantes, ¿verdad? Hay muchos clubes, hay muchas organizaciones sin fines de lucro que hacen equipos de deportes, ¿verdad? Es importante, así que también conectarle con las agencias en la comunidad, igual que servicios de salud mental. Así que no es que tenemos que resolverle las situaciones, pero sí podemos ser agentes de contacto, ¿verdad? Intermediarios en ese sentido. Y yo conozco, ¿verdad? Como dicen en Estados Unidos, I know someone that knows someone, ¿verdad? Yo conozco a alguien que trabaja en X sitio y mi vecino trabaja en este programa. A veces nosotros damos muchos talleres y en los talleres a veces aprendemos un montón sobre, doctora, yo vengo de un programa que trabaja con esto. ¿Cómo? Yo no sabía eso, ¿verdad? Y entonces anoto. Y yo una vez escuché en un sitio que hablaron de tal lugar, pues entonces ahora, y probablemente los padres o los encargados no tienen acceso a esa información y nos puede ayudar, ¿verdad? Ustedes ya, ¿verdad? Mencionaron un plan que articule la familia, comunidad y personal, ¿verdad? Ahora, en cuanto a Ana, ¿qué estrategias ustedes creen que fortalecen la resiliencia? ¿Verdad? Y quiero detenerme ahí porque por lo menos en Puerto Rico la resiliencia es un término que ya se ha llevado a un punto de malutilizarlo, de romantizarlo en ese sentido, como que es la capacidad de aguantar todo lo que venga, ¿verdad? Y entonces, luego de todos los desastres que hemos vivido nosotros como país, entonces, no, la niñez es resiliente y los puertorriqueños somos resilientes, pero eso no es aguantar todo lo que nos tiren, ¿verdad? O nos lancen. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles, pero para tener la capacidad de sobreponer
necesitamos educar y entrenar en ciertas destrezas. Así que respiración profunda, la meditación, claro que sí, son estrategias que ayudan a Ana quizás a entender que en momentos difíciles ella puede tener ¿verdad? El manejo adecuado de sus emociones, que puede tener un espacio de desconexión y de descanso. Muy bien. ¿Alguna otra que les surja o que puedan pensar? Proveerle los teléfonos de crisis también, ahora con el 8, ¿verdad? La línea de crisis de salud mental la podemos proveer, ¿verdad? También personas seguras, exacto, Beatriz, identificadas para cuando necesita apoyo, ¿verdad? Personas que estén accesibles. La literatura nos dice que un factor protectivo en la niñez y la adolescencia es que puedan tener un adulto, una persona adulta en quien puedan confiar. ¿Okay? Así que esa persona adulta no necesariamente tiene que ser familia. ¿Okay? Y los maestros y maestras tenemos a veces ese rol sin saberlo, ¿verdad? Los convertimos. Es como los artistas que muchas veces dicen, pero es que yo no soy role model, no, pero es que viene con el territorio, ¿verdad? Cuando estás expuesto o expuesta, muchas veces te conviertes en un modelo a seguir. Así que muchas veces los maestros y maestras, el personal escolar, nos convertimos pues, indirectamente asumimos el rol de ese adulto o adulta seguro. ¿Okay? Así que eso es importante, ver qué persona es tu go-to person, ¿verdad? Conocer tus triggers, sí, Janet, es importante y eso se logra a través de esas sesiones individuales en donde ese proceso de autoconocimiento se pueda dar y se pueda explorar. Clara nos dice acceso a recursos locales para maximizar el éxito de ambos, sí, los padres y estudiantes, identificar áreas fuertes que la persona tiene, exacto. A veces nos enfocamos en ver solamente los defectos o lo que hacen mal o lo que no han logrado y se nos olvida señalar también en las cosas en que estas personas son espectaculares. Niños, adolescentes, adultos. ¿Okay? Hay personas, pues mira, yo quizás no sé inglés y vivo en Estados Unidos, pero yo manejo la tecnología súper, o yo soy bien trabajadora, o yo tengo X o Y destreza, ¿está bien? Así que es bien importante también hacer referencia a las fortalezas o a las cualidades, porque eso ayuda con el autoestima, con el autoconcepto, la autoconfianza. Así que eso también es bien importante. Muy bien. Así que vamos a ver el caso número 2. Marisol es una niña de 10 años, hija de una familia hispana que recientemente se mudó a Estados Unidos. En casa hablan principalmente español y aunque Marisol está aprendiendo inglés, aún se siente insegura al usarlo. Su escuela primaria es mayoritariamente de habla inglés y cuenta con pocos estudiantes latinos o latinas. Los padres de Marisol trabajan largas horas y tienen dificultades para comunicarse con la escuela debido al idioma. La familia valora la educación, pero enfrenta desafíos sutiles en el nuevo entorno cultural y lingüístico. ¿Okay? Así que miramos eso un minutito. Paso a las preguntas y luego regreso al caso. ¿Okay? Por ejemplo, ¿de qué manera las barreras lingüísticas pueden afectar no solo el desempeño académico, sino también la autoestima y el sentido de pertenencia de estudiantes como Marisol? ¿Qué estrategias podría implementar la escuela para promover la inclusión cultural sin limitarse a actividades superficiales como el Día de las Culturas? ¿Cuál debe ser el rol del psicólogo escolar cuando la exclusión es sutil y estructural y no hay un evento traumático evidente? ¿Sí? Esas son algunas preguntas. Usted puede dirigir sus comentarios o su reacción basado en estas preguntas, basado en otra línea de acuerdo al caso. ¿Está bien? Así que estas son las preguntas para guiar la discusión. No son para notas, así que no tiene que contestarlas todas, ni contestarlas en orden, ni en oración completa, nada de eso. ¿Está bien? Me dejan saber si necesitan regresar al caso, si alguien quiere expresarse de manera oral, puede
activar el micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo quería contestar a esta pregunta porque mi experiencia es en una escuela elemental con ese tipo de población y como trabajadora social, pero también como psicoterapeuta, es muy importante enseñar a los profesionales que tenemos a nuestro alrededor cómo hacer estas cosas. Por ejemplo, en la pregunta de qué manera las barreras lingüísticas pueden afectar el desempeño académico y la autoestima, pues esto hay muchos estudios que lo demuestran, pero hay poca gente que sabe que en los Estados Unidos es parte de el Acto de los Derechos Civiles de 1964, que todas las instituciones que reciben fondos públicos tienen que proveer intérpretes para cualquier persona que tenga un inglés limitado. Muchas veces en ambientes académicos, escolares, hay gente que pues no lo sabe. Y proveer este tipo de literatura a nuestros colegas, yo he encontrado que es importante y ayuda no solamente al caso que tengamos entre manos, pero en general a educar, ¿no? Esto está ligado a las estrategias que puede implementar la escuela. Y también hay un programa que se llama WADA, que hay bastantes educadores que han estudiado cómo enseñar a niños que están aprendiendo inglés como segundo idioma, que es utilizar frases y palabras distribuidas por la clase en el idioma nativo del niño que está aprendiendo ese idioma, para que pueda hacer referencias mentales y a través de la asociación se acelera el aprendizaje del nuevo lenguaje. Y luego, pues el rol del psicólogo con los cuales he trabajado mucho, pero también en las escuelas de los Estados Unidos no solamente hay psicólogos, también hay consejeros estudiantiles y trabajadores sociales, o trabajar en equipo y utilizar programas disponibles en la comunidad, programas de después de la escuela, y el arte y la cultura para ayudar a esta sensación de pertenencia. Y eso es todo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Es Ilona o Ailona? Ilona, así es. No, Ilona. Gracias, Ilona, por compartir todo ese conocimiento con nosotros, ¿verdad? También nos dicen aquí que idealmente se identifica una persona enlace entre la escuela y los padres de esta niña. Esa persona puede ser un miembro de la familia que hable ambos idiomas o un intérprete, debo decir, dentro de la comunidad. La escuela tiene que proveerle intérprete a esta familia y un programa ELA, ¿verdad? English as a Second Language, para ayudar a esta niña, a que esta niña eche hacia adelante en su progreso académico y biopsicosocial. Así que tenemos los recursos, pero muchas veces no se utilizan. Muchas veces por falta de conocimiento, ¿verdad? Por falta de que los padres quizás sean más proactivos, ¿verdad? O no se sepa que están ahí. Nancy nos dice tratar de tener personal bilingüe y bicultural, incrementar programas regulares en las escuelas en las que se envuelvan a los padres en ambos idiomas. Exacto, muy bien. Es importante también conocer que cuando estamos en escuelas o en settings escolares donde no hay mucha población latina, ¿verdad? En ese sentido, pues a veces piensan que se resuelvan los poquitos que son. Pues no importa que sea uno, que sea dos, nosotros tenemos que proveerle, ¿verdad? Para que esas personas estén en igual de condiciones que las demás. Y entonces que ese proceso de aprendizaje se pueda dar. Blanca nos dice que los padres tendrán barreras para poder ayudar a sus hijos en sus tareas, exactamente. Tendrán problemas para comunicarse con el educador de sus hijos, para poder saber qué áreas el hijo necesita más apoyo, pero ayudaría a conectarlos con clases de inglés para los padres, ya sea en persona o en línea. Esa es otra alternativa.
muy buena. Por eso les digo que hay muchos recursos y que a veces el educador o la educadora, ¿verdad? Puede pensar que es mi responsabilidad solamente y como yo no puedo atenderlo, pues no hago nada. Pero no, nosotros podemos ser los enlaces y a veces son los maestros y maestras los que tenemos ese primer contacto o el contacto más directo con los estudiantes. Así que a veces somos los que tenemos el conocimiento, ¿verdad? Así que Christopher nos dice, también hay que considerar las culturas de alto y bajo contexto. El saber inglés no nos garantiza que nos podamos comunicar efectivamente. Pues en el caso de la cultura estadounidense siempre hay necesidad de explicar lo que para uno es obvio. Crear espacios biculturales, ¿verdad? Y es importante saber que, de acuerdo, ¿verdad? El inglés es el idioma, pero dependiendo de la región, ¿verdad? Por ejemplo, mi familia paterna toda es del estado de West Virginia y el inglés de ellos no es el inglés nice que hablamos aquí, ¿verdad? Es un inglés bien fuerte con su propia jerga y todo lo demás. Así que no es solamente saber inglés, es saber, ¿verdad? Las pronunciaciones, el estilo de cómo se utiliza, la jerga, todas esas cosas. Beatriz, puedes activar tu micrófono en confianza. Sí, me parece que el rol del psicólogo escolar es bien importante en este aspecto porque aunque no haya un evento traumático o un evento así que sobresalga, el hecho de que ha llegado una estudiante nueva con barrera en el idioma es evento suficiente como para que ese psicólogo escolar se involucre, que se dé la tarea de conocer a la estudiante y de que haya una inclusión, de que haya un proceso de integración de ese estudiante a esta nueva comunidad escolar. Uh-huh. Eso es cierto, ¿verdad? Conocer de dónde vienen estos estudiantes nuevos o estas estudiantes nuevas, cuál es su historia. Cada estudiante tiene una historia, ¿verdad? Yo siempre hago el cuento cuando hablamos de esto de la diversidad y de la realidad en las salas de clase, cuando en mi primer año de maestra, yo jovencita, una nena, digo, todavía soy jovencita, pero más jovencita todavía. Me tocaron 4 grupos de primer grado y un grupo de segundo grado. Así que imagínense, eso era cantar, a bailar, a hacer 30 cosas, manualidades, todo para que ellos pudieran aceptar el idioma, ¿verdad? Porque en Puerto Rico muchas veces en las salas de clase para el curso de inglés, lo primero que nos dicen los estudiantes, yo no sé hablar inglés y yo no sé inglés, ¿verdad? Pues entonces en segundo grado estaba hablando sobre la familia y entonces empezamos y toda esa semana era la familia y como cierre de ese tema yo les dije vamos a hacer nuestra familia, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra familia y entonces la ingenua de esta que está aquí, que viene de una familia de padre y madre, 2 hermanos, ¿verdad? Pues, ¿qué hizo? Empezó con la canción y I have a mother and a father in my hand and a sister and a brother in my hand. Con la definición de familia que era perteneciente a mí. ¿Okay? Lo que yo pensaba que era una familia y seguramente lo que me enseñaron a mí que era una familia. ¿Ves? Que está correcto o incorrecto, pero eso yo no sabía nada de eso. ¿Ves? Entonces yo reparto los materiales y hacemos la casa y vale para aquí. Y entonces le digo, y mamá se dice mother. Y papá dice father. Y entonces, ¿qué integrantes yo puse? Los que eran relacionados a mí. Y lo que en mi mente en aquel entonces era una familia. ¿Ves? Y los libros eran las familias y el white picket fence y toda la cosa. Veo estos 2 o 3 estudiantes que no hacen nada, están allí como que esperando inspiración, pensaba yo. Digo, ¿qué es lo que le pasa? Y entonces me dice, Missy, si en mi casa no hay un father, ¿qué hago? Missy, si en mi casa es más que mi abuela es la que está, y mi tío y mi prima y nosotros. Y Missy, y si en mi mamá no, si en mi casa no hay un mother. Y yo dije, espérate, wow, ese para mí fue un bofetón, ¿verdad? Un reality check de lo que más ha impactado mi vida. O sea, que yo dije, espérate un momento, ¿qué tú estás haciendo? Y dije, ok, pausa, let's stop. Y le dije, ok, vamos,
que Missy va a explicar algo ahora. Family, y escribí family bien grande. Y yo le dije, family es el lugar de donde usted proviene, donde usted vive. ¿Okay? Los que viven con usted en su casa son su family. Entonces tuve que escribir cuántos miembros de la familia había, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos los estaban cuidando otras personas precisamente porque los papás estaban en Estados Unidos y algunos se quedaron con los padrinos y otros se quedaron con los abuelos y con los tíos y los sobrinos y whatever, ¿ves? Y entonces yo dije, espérate un momento, o sea, el concepto aquí de familia para mí no es lo mismo, así que nosotros tenemos que conocer esas realidades y no podemos asumir que los estudiantes que vienen de estas comunidades son de X o Y manera, ¿ok? Hay profesionales viviendo en residenciales de vivienda pública porque no han encontrado una casa donde mudarse, porque quieren vivir ahí. O sea, que no podemos asumir. Así que sí, Beatriz, two dads, two moms, o sea, toda la diversidad. Así que tenemos que abrir eso, esa diversidad, ¿ok? Así que dice el rol del psicólogo escolar, pero también de cualquier profesional de ayuda, esa sensibilidad cultural y lingüística. Y miren, a veces la mejor manera de conocer la historia de una persona o de nosotros hacernos sensibles culturalmente y lingüísticamente es preguntándole al estudiante. Pasa con los pacientes. Doctora, porque yo soy de tal congregación, X, ¿verdad? O yo voy al club de whatever y yo digo, ajá, ¿y qué es eso? Pues cuéntame para yo saber qué hacen allí. ¿Qué hacen allí? ¿Cómo ustedes, verdad? ¿Por qué tú entraste ahí? Cuéntame. Así que esa apertura a aprender también es importante. Así que ganarnos la confianza de esa persona, como que yo genuinamente quiero saber qué es lo que te pasa, cuál es tu historia de vida. ¿Okay? Aprender frases en español. ¿Okay? Marisol, ¿cómo se dice tal cosa? Okay. Cuando nosotros pequeños íbamos a visitar a mi familia paterna, ¿verdad? Que todavía vive allí, que fuimos hace poco. Ellos nos preguntan, esto es tal cosa, ¿cómo se dice en español? Pues entonces es alguien que se interesa. También, dependiendo de la cultura que viene ese estudiante, ¿verdad? La confianza, cómo se ve el factor de confianza, de respeto, cuál es el rol de los padres, cuál es el rol de la madre, cuál es el rol de la familia, de andar con los abuelos, las abuelas. ¿Okay? Así que ese interés genuino es bien importante. Es bien importante porque abre ese canal de comunicación y crea la base para que esta persona sienta seguridad y pueda entonces expresarse, ¿ok? También, ¿cuáles son los miedos? ¿Cuáles son las emociones sin juzgar? Pero ¿cómo te va a dar miedo venir a esta escuela si probablemente donde tú vivías no había una escuela así tan grande? No importa. No importa que esta escuela sea más grande, más bonita y las puertas hablan automáticas. Si mi escuela era de madera, pero era mía, era de donde yo vengo. O sea, así que entender de dónde viene sin ese juicio, ¿okay? Ayudarle a la persona que probablemente culturalmente no se habla de las emociones o culturalmente se exige que sean fuertes o culturalmente los trapos sucios se lavan en casa. Entonces hay que decirle, eso que estás sintiendo puede ser miedo, o eso que tú estás sintiendo pareciera ser frustración o pareciera ser tristeza. ¿Okay? Así que es bien importante que esa identidad cultural y saber de dónde viene es importante. También permitir que ese estudiante se presente a su grupo y que ese grupo sepa, mira, cómo se hacen las cosas en mi país. O este es el plato típico de mi país. ¿Para qué? Para que también las personas sepan, no todos vienen de los mismos lugares que yo y no tiene que ser de otro país. Puede ser de otra región, puede ser de otra ciudad, de otro estado. Todo eso es importante y nos ayuda. ¿Está bien? Creo que hay alguien por ahí, no estoy segura. Quería añadir, porque me ha hecho recordar una cosa que yo he utilizado con niños de la edad de kinder a quinto grado, es buscar en Google, en el mapa, de dónde son. Entonces, a menudo aparecen imágenes, incluso imágenes de cuál era su escuelita, de cuál era su casa,
y los niños reaccionan súper bien a eso porque se sienten vistos, no se sienten invisibles, que es lo que pasa cuando no se tratan estos temas, ¿no? Y también tener presente un mapa para que todo el mundo pueda ver de dónde vienen ellos y el viaje que han hecho, en fin, hacer que sean visibles, ¿no? Súper, eso está súper, súper. Gracias por compartirlo, Ilona. Es súper esa estrategia. ¿Okay? Vamos a ver el último caso. Sería el caso número 3. Andrea es una estudiante puertorriqueña de 14 años que cursa 9º grado en una escuela pública del sur de Puerto Rico. Vive con su abuela materna desde hace 2 años, luego de que su madre emigrara a Florida tras el paso del huracán María en busca de mejores oportunidades laborales. La separación fue abrupta. ¿Por qué? Porque fue en medio de la crisis post-desastre, ¿verdad? La madre de Andrea sintió que no podía sostenerse económicamente en la isla, por lo que se marchó primero con la promesa de luego llevarse a su hija. Sin embargo, las condiciones laborales y de vivienda han sido inestables y esa reunificación, esa reunificación se ha ido posponiendo. Andrea habla con su madre por videollamada ocasionalmente, pero vive con sentimientos ambivalentes. Tristeza por la separación, enojo por sentirse abandonada y ansiedad cada vez que la madre menciona ya casi nos vamos juntas. Aunque su abuela la cuida con cariño, esta también tiene problemas de salud crónicos y recursos económicos limitados. Algunas semanas, Andrea llega a la escuela sin desayuno o con ropa inadecuada para el clima. No recibe seguimiento psicológico formal, pero sus maestros han notado cambios emocionales importantes. ¿Okay? Y esto es un caso muy común, ¿okay? Muy común que se da todos los días aquí en este país. ¿Okay? Así que, ¿cómo puede el psicólogo escolar o otro profesional de salud mental o de personal de apoyo en las escuelas atender esas manifestaciones de ansiedad o duelo migratorio en estudiantes como Andrea cuando estas emociones no siempre se verbalizan? ¿Qué alianzas intersectoriales podrían fortalecer el apoyo a estudiantes en contextos post-desastres o con estructuras familiares fragmentadas? ¿Cómo se puede manejar el tema de la migración o separación familiar en el currículo escolar sin reforzar estigmas o causar mayor malestar emocional? Vamos a ver, ¿cuál es su reacción? No tiene que ser con estas preguntas, ¿verdad? Pero ¿qué otras sugerencias, cómo ustedes visualizan este caso? Voy a devolver a la plantilla del caso porque es un poco larguito por si acaso quieren identificar algunos datos en específico. Tal vez, ahorita también lo estoy contrastando un poco con el ambiente sociopolítico que estamos viviendo, de que hay pláticas que son muy difíciles, pero creo que son bien necesarias. Y creo que en lugar de... yo creo que muchas veces como padres le damos a los hijos un poquito de esperanza por medio de ya pronto o en el futuro. Y yo creo que es mejor prepararlos tanto emocionalmente, darles esa capacidad pues sí, de inteligencia emocional para poder tener esa conversación de qué es la realidad, ¿no? O sea, a mí me tocó vivir la mitad de mi vida sin mi papá en México, entonces sí hay una necesidad bien grande de tener a tus padres juntos, especialmente a tu padre, tener esa figura positiva masculina dentro de tu vida, pero también ir hablando e ir diciendo las cosas como son, no sé cómo se dice en español, sugarcoated, no endulzarnos las cosas como son, porque la realidad de la vida es que no necesariamente es únicamente con este tema, pero todo, como ya se ha mencionado, la vida de adulto nos da muchos cubetazos de agua fría de que las cosas no son como uno piensa o como a veces nos las presentan. No, obviamente, no necesariamente es de decir, no, es que la vida es así. No,
pero saber comunicarnos y saber tener esa templeza para poder hablar con los hijos de la realidad de las situaciones. Gracias, Cris. Y es importante eso que tú mencionas de las promesas. Y nos aplica a todos y todas, ¿verdad? No podemos prometer cosas que no podemos cumplir o cosas que no están bajo nuestro control, porque probablemente la madre tiene el deseo mayor o más grande del mundo de tener a su hija consigo, pero quizás no consiguió el trabajo que necesitaba o un lugar que vivir, así que esas cosas no están bajo su control. Igual nosotros y nosotras desde las posiciones de educadores, de profesionales de ayuda, de personal de apoyo, importante, no hacer promesas que no podemos cumplir. Por ejemplo, ahora con la situación que hay, no podemos decirle a los estudiantes, eso no te va a pasar, porque eso no está bajo nuestro control, pero podemos decirnos, tú estás en un lugar seguro, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar al pendiente de ti. ¿Por qué? Porque eso sí está bajo nuestro control, ¿verdad? Mientras yo esté aquí, yo voy a protegerte, o tú puedes decirme lo que necesites o lo que pase, ¿okay? Hay cosas que no están bajo mi control. E igualmente que mencionaron en el caso anterior, a veces esperamos situaciones traumáticas para entonces intervenir. Y hay cosas que no tienen que ser traumáticas a nivel de abuso, maltrato, negligencia. Hay traumas que son como el abandono, el sentir que se fueron y me dejaron, el trauma de pensar que mi abuela tiene problemas de salud y puede dejarme sola en cualquier momento, o si a mi abuela le pasa algo, ¿qué va a hacer de mí? ¿Okay? Así que hay situaciones que no tienen que llegar a ser tan visibles en cuestión de los síntomas o de la evidencia, sino que hay cosas que se callan mucho los menores. ¿Okay? Recuerden que cuando son pequeños, los niños y las niñas, si ven alguna situación, se van a buscar la explicación ellos mismos. Lo que pasa es que esa explicación puede ser certera o puede ser errónea. Por eso es que nos corremos ese riesgo. ¿Ok? Así que importante, nosotros podemos entrevistar, hacer observaciones, consultar con los maestros y maestras, también citar a esa abuela. Ahora esa abuela no quiere venir o está asustada o piensa que la van a regañar, vamos a hacer ese primer contacto por teléfono. Muchas veces citamos y no decimos para qué. Se le cita a la escuela a la 1 de la tarde el viernes. Y usted dice, ¿qué rayetes pasó de aquí hasta el viernes que va a pasar? Igual cuando lo cita el jefe o lo que sea. No, mire, señora fulana de tal, en la escuela estamos comprometidos en mejorar el desempeño de fulana, ¿verdad? Para ello nos gustaría reunirnos con usted para dialogar acerca de si tiene alguna necesidad, lo que sea, será una reunión corta, media hora, 1 hora. ¿Por qué? Porque eso ayuda con la tensión y la ansiedad que puede crear en las personas el recibir una citación. ¿Okay? Pues mientras más específica pueda ser esa citación, mejor todavía. Porque entonces digo, no es para regañarme. No fue que la nena hizo algo mal. No es para pedirme dinero. No, es para explorar X cosas. No, es para estos puntos, ¿verdad? Buscamos discutir estos asuntos, 1, 2 y 3, y ya está. Y entonces le damos a las personas mayor empoderamiento en ese sentido de saber para qué es lo que van, ¿ok? También conocer, espérate, ¿qué es eso del huracán María? Pues me buscar, porque si yo no sé qué pasó en Puerto Rico después del huracán María, pues entonces no puedo poner esta situación en contexto, ¿ok? Así que bien importante las narrativas, buscar mira, si por ejemplo no tiene alimentación ciertos días, pues bien, te vamos al comedor para yo explicarte cómo funciona esto. Y se la presento a la encargada del comedor o a las empleadas, mira, para que le expliquen qué puede comer ella aquí, a qué hora se sirve el desayuno. Cosas tan sencillas como esas que pueden ayudar en su confianza. También grupos de apoyo, si conocemos otras familias que están en las mismas situaciones
otros estudiantes que puedan ayudar, ¿ok? También ayudar entonces en ese equipo administrativo cuando hay reuniones de facultad, reuniones de equipo, que entonces podamos presentar estos casos y decir, mire, para que estén pendientes, mire, está pasando esto, en la escuela lo hacíamos mucho, mira, ya mismo en la graduación y yo creo que fulano y fulano no tienen para pagar la toga o ropita para ponerse para la graduación. Y entonces entre todos los maestros, ¿verdad? Pues ayudábamos y entonces la carga no es solamente de una persona, ¿ok? Así que en resumen, es importante, ¿verdad? Una mirada integral, que no solamente nos enfoquemos en ese individuo, ni tampoco en lo que es la estructura educativa. El aprendizaje, sí, está bien, las notas, sí, está bien, pero para que eso funcione, tenemos que ver el contexto de ese estudiante y saber cómo está funcionando. O sea, aprender, el proceso de enseñanza-aprendizaje no es solamente como le dije, A es A y la P con la A suena a PA. No, es un estudiante que no sabe qué va a comer por la tarde, no se va a concentrar en saber la suma, resta, multiplicación. Un estudiante que hoy día no sabe si va a ir el ICE a llevarse a sus papás, entonces no es un estudiante que puede tener su concentración. O piense usted si alguna vez usted se ha ido a su trabajo y no recuerda si apagó la estufa o si dejó el portón abierto, la puerta de garaje abierta, o si dejó la plancha encendida. Entonces no podemos estar tranquilos. Pues igual pasa con los menores, ¿verdad? También fomentar el respeto, la aceptación, trabajar con esto del bullying, ¿verdad? Mucha prevención, mucha campaña de prevención. A mis estudiantes, los que yo superviso en psicología escolar a nivel de maestría, les digo, vamos a tratar estos temas, pero vamos a quitarle los nombres. Porque usted dice, hay una conferencia de bullying. La gente va a decir, ¿qué más yo tengo que saber del bullying? Pues vamos a ponerle títulos capciosos, ¿verdad? O llamativos, que entonces la gente diga, pues vamos para eso a ver de lo que van a hablar. Y tratamos el bullying desde otra perspectiva. Tratamos la conducta de respeto desde otra perspectiva, ¿ok? También todo el mundo tiene que colaborar. No solo salud mental. Eso es salud mental. Antes cuando yo empecé en la escuela decía, eso es trabajo social. Me decía la consejera. La trabajadora social decía, no, eso es de la consejera. ¿Y por qué no podemos reunirnos todos? Y hacer reuniones de equipo donde podamos entonces hablar de los casos que estamos atendiendo y de las necesidades. Y también una estrategia de prevención muy buena son fortalecer esos factores protectivos o protectores. Como les dije, un adulto significativo que esté en la vida de esa persona, de ese estudiante, es importante. Fortalecer la autoestima, el sentido de pertenencia, ¿verdad? El énfasis en mis cualidades y en mis fortalezas también es importante, ¿está bien? Hasta aquí mi parte. Me ha encantado, debo decir, me ha encantado la discusión, me ha encantado el grupo, me ha encantado poder compartir este tema, ¿verdad? Que me apasiona mucho con todos ustedes, así que y todas ustedes, así que si hay alguna duda, pregunta, algún comentario adicional, estamos aquí para atenderlo. Gracias, Beatriz, gracias. Sí, si alguien puede enviar, ¿verdad? Alguien del equipo puede enviar el link de la presentación nuevamente, lo están pidiendo en el chat. Aquí está el QR code para la evaluación. Agradecemos mucho que puedan completarla porque lo que nos ayuda a saber, ¿verdad? ¿Qué les gustaría a usted, ¿verdad? ¿Qué les gustaría a usted en cuestión de temas? ¿Qué le pareció? Yo creo que la saqué, déjenme ver. ¿Se ve o no se ve? Pienso que se salió. ¿Se ve? Sí. Ok. Gracias, Ricardo. Gracias, Bruna. Gracias, Jennifer. Thank you. Erika, gracias. Aquí también en el chat colocaron el enlace de la evaluación, así que qué bueno, Ilse, qué bueno, estudiante, qué bueno que estás aquí y qué bueno que te haya servido, ¿verdad? Todo ese propósito, que podamos compartir experiencias y estrategias que nos han servido a todos y todas, ¿verdad? Para el beneficio de todos los que estamos aquí. Stephanie, gracias. Tania, gracias. Ivette, gracias. Gracias, Ivette. Importante que puedan completar la evaluación porque eso nos ayuda muchísimo.
Así que lo tienen aquí en el QR code y también lo tienen a través del chat. Bueno, muchas gracias, doctora Landers, y muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Muchas gracias por completar la evaluación. Se les va a estar haciendo llegar el certificado en los próximos días. Y nuevamente en nuestra página web vamos a estar subiendo la grabación del día de hoy, al igual que la presentación. Vamos a estar dando por finalizado el taller de hoy. Muchas gracias a todos y próximamente ya en nuestra página tenemos los próximos eventos que vamos a tener trabajando, así que los invitamos a que pasen por ahí y se registren también. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación y linda tarde.